Un partido de waterpolo dura 38 minutos, otras batallas toda la vida. Soy jugador de waterpolo de la selección española y soy gay. Y muchos os preguntaréis, bueno, pero ¿qué más da? ¿Qué importa? No han sido mis éxitos deportivos los que me han convertido en un personaje de interés público, sino la decisión de hablar alto y claro de deporte y homosexualidad. Paradójicamente, al waterpolo se juega solo con un gorro y un bañador, pero también se puede practicar durante años con la máscara más pesada imaginable. Yo me inicié en el deporte siendo muy pequeño. La dedicación, sin embargo, llegó a los 16 años, cuando para cursar el bachillerato entré en un centro de alto rendimiento aquí en Madrid. Hice grandes amigos durante estos 2 años de bachillerato, pero también fueron esos años en los que te das cuenta que dentro de mí había algo diferente a los demás, algo que no podía compartir con nadie, que me daba miedo contar. Este, aunque podría, no es el relato de un exitoso deportista de élite profesional. A pesar de ser subcampeón de Europa y del mundo sub-20, más de 40 veces internacional con la selección absoluta o máximo goleador de la División de Honor española, no han sido mis éxitos deportivos los que me han convertido en un personaje de interés público. Es una historia hecha de silencios. De reivindicación. En mayo me convertí en el primer waterpolista del mundo en salir públicamente del armario y en uno de los primeros deportistas de élite españoles en romper este tabú dentro del deporte. De lucha. No lo voy a permitir, es que no voy a ser cómplice de la LGTBI-fobia, no la voy a permitir, la voy a señalar. El jugador que ayer me insultó hasta 2 veces se llama Nemanja Ubovic y no me entra en la cabeza que un chaval de mi edad quiera hacer daño por ahí. Y derechos humanos. Así que me decidí de ponerme al lado de los que luchan por los derechos, poner mi granito de arena y en definitiva hacerme visible para que otros lo pudieran ser también. Es la historia de Víctor Gutiérrez, estrella del waterpolo profesional, activista de los derechos LGTBI en nuestro país, cuyo relato se cuenta en el libro Balón Amarillo, Bandera Arcoíris, editado por Cúpula y con quien hablamos esta mañana. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué tiempos estos, ¿no? Los que hacer pública tu orientación sexual todavía tiene mucho más de épico que de normalidad. Pues sí, es triste que todavía no sea esto algo anecdótico, que tengamos que salir, sobre todo depende del ámbito, ¿no? Vemos que está, pues, la orientación sexual, la identidad de género está normalizado en cada vez más ámbitos, en la política, en los medios de comunicación, pero el deporte sigue siendo la gran asignatura pendiente y hacen falta muchísimos más referentes y ejemplos visibles para romper de una vez el tabú que existe dentro del deporte. Tú decidiste hacerlo público en 2016, hace 6 años, te convertiste en el primer deportista profesional español de un deporte de equipo en decir abiertamente que eras gay. Ese día se liberaron todos esos silencios de los que yo hablaba, ¿eh? Se liberaron muchas cosas dentro de ti. Pues se liberaron muchísimas porque aunque yo ya había dado esos pasos con mi familia, con mis amigos, con mi círculo más cercano dentro del deporte, para mí fue como romper una barrera psicológica total. Es decir, yo hice ese paso convencido de que era lo correcto, no solamente por mí, porque yo evidentemente di el paso porque ya estaba convencido y en mi vida pensaba que estaba arriesgando poco, pero fue como dar ese paso y decir, estoy poniendo mi granito de arena para hacer que el camino y la vida de otros sea un poquito más fácil. Porque yo, los derechos y libertades de los que disfruto, no los he peleado, los he heredado de una generación anterior que ha perdido mucho en el camino. Y yo creo que es responsabilidad de todos los que somos esta nueva generación de poner nuestro granito de arena para continuar ese camino y que los demás tengan la vida un poquito más fácil de lo que la tuvimos nosotros. Claro, pero ahora te escuchaba, ¿no? Y estabas hablando de alguien que entiendo que, no recuerdo qué te dijo en una piscina, pero te debió decir... Sí, el año pasado compitiendo un rival me llamó maricón durante el partido y después del partido. Claro, y tú decías, es que es un chaval de mi edad. Claro, a ver, creo que la LGTBI-fobia es tremenda y terrible en cualquiera de los aspectos, pero llama más la atención con gente joven. Yo, fíjate, hasta puedo entender o justificar que gente de 70, 80 años que ha vivido otra época, otra generación, bueno, pues pueda tener todavía esas ideas en la cabeza. Pero desde luego, un chico que tiene 31 años, que se ha criado en esta generación, que ve un mundo completamente diferente, que tenga esos pensamientos tan reaccionarios y retrógrados, no me entra en la cabeza. Tú explicas en el libro de una manera muy gráfica que bastó que con 8 años escuchases en el colegio una palabra contra ti, era esa palabra que... Sí. Muchos años después vuelves a escuchar en una piscina, que es la palabra maricón, para poner en jaque el orden de tu vida. ¿Qué te pasó ahí? Mira, la palabra maricón a mí me ha acompañado toda mi vida, con mayor o menor presencia, pero la primera vez que la escuché, que efectivamente fue con 8 años, yo no sabía lo que significaba. A mí me vinieron 2 chicos a insultar y me llamaron maricón y yo tuve que preguntar a mis amigos, oye, ¿eso qué es?
No, es que te gustan los tíos. Entonces yo la primera información que tuve con lo que significaba ser una persona homosexual, sin serlo, porque en ese momento yo todavía no tenía instinto sexual, era algo negativo. Eran 2 niños señalándote e insultándote. Entonces dije, vale, pues si esto es algo por lo que la gente me puede insultar, yo no quiero ser esto. Entonces, fíjate el conflicto en el que uno entra a una edad tan temprana, pues con 12, 13 años, cuando empieza a desarrollar esa pubertad, ese instinto sexual, de decir, lo que me han enseñado y lo que se supone que tengo que ser, entra en contraposición con quien me estoy dando cuenta que soy, que además es algo que yo tengo ya metido en la cabeza que es malo. Entonces, a mí eso te marca de por vida. Lo que te hace es crear una coraza, una armadura y esconder y empujar hacia adentro todo eso para que no salga y que nadie te pueda hacer daño. Es decir, que de alguna manera tú te pasas la vida actuando. Hasta un momento Totalmente. determinado tú te pasas la vida siendo la persona que no eres. Totalmente. Tú te pones una careta y finges ser quien no eres. Hay mucha gente que dice, y yo lo reafirmo, que nos han robado a las personas LGTBI una parte de nuestra vida. Yo no he podido tener una adolescencia normal y los últimos años de la infancia, porque, como te digo, desde muy pequeñito yo ya no me gustaba a mí mismo. Sentía rechazo por quién era. Viví esa etapa con mucho miedo, con soledad y, sobre todo, con vergüenza. Yo no he podido cogerle la mano a un chico en el instituto y decirle que me gustaba, o pasar una notita a un chico, o hablar con mis amigos de que me gustaba alguien. Yo todo eso he tenido que fingir, efectivamente, ser otra persona. Claro, iba a decir, incluso fingir hasta el punto de interesarte por alguna chica, por ejemplo, claro, o hacer ver que te interesabas por alguna chica. Claro, te pones activas el piloto automático. Yo he tenido novias, me metía en conversaciones con mis compañeros hablando de chicas. Y realmente eso no era lo que yo quería. A mí esa parte de la vida, por tanto, me la han robado porque yo no he podido ser yo. Y eso es muy triste. Y además, todo eso con un personaje que demuestras una cara, pero que por dentro estás sufriendo porque no te gusta quién eres. Claro, tú te has perdido los amores de adolescencia. Los desamores, claro. Todo eso nos lo han robado. Claro, y yo ahora le preguntaba por cómo funcionaba el libro y decía, yo no me quiero hacer rico con este libro, yo lo que quiero es que este libro sea una herramienta, porque es verdad que además todo en una época en la que no había tanto, bueno, en el mundo de deporte inexistente, ahora hablaremos del mundo exclusivamente deportivo, pero tampoco había referentes para que chavales de tu edad se fijasen en, bueno, pues vale, pues no pasa nada como él, ¿no? Y al final tú decías que solo se sabía que era homosexual personajes que salían en la televisión, por ejemplo, Víctor Sandoval o Boris Izaguirre. Atención a este abrazo, que es un hijo, pero atención a este segundo personaje que se incorpora. O, por ejemplo, el Fer de la serie Física o Química, interpretado por Javier Calvo. Chicos, bueno, Marina, es que me parece acojonante. ¿Y tú das filosofía y ética? De eso se tratan los debates, de que todos podamos Claro, exponer era un la punto de caricatura vista, o el de que personaje de resto ficción. Bueno, aquí tenemos 2 ejemplos, yo creo que es diferentes. Cuando yo, la primera información que tengo es el insulto que te he contado, pero el primer referente que tengo pues es Boris Izaguirre, Víctor Sandoval, son los 2 primeros referentes que pagan un peaje en un momento en el que para tú aparecer y tener espacio televisivo siendo una persona disidente, como puede ser personas homosexuales, era llevártelo todo a la caricatura. Por tanto, ellos explotan su pluma. También le pasa también a Cristina la Veneno cuando aparece en Mississippi, o pasaba con las personas gordas, que era, pues le vamos a poner donuts al lado para reírnos. Era todo lo que se salía de la norma era vamos a ridiculizarlo, ¿no? Entonces, claro, para mí fue comprender que yo no estaba solo en el mundo, que había gente que salía de la norma, pero por otro lado también fue como decir, esto es lo que no tengo que hacer y lo que no tengo que ser si quiero que no me insulten y no me hagan daño. Porque es que yo me acuerdo que a los niños en el cole, a los que veían así con pluma o tal, le llamaban Boris. Entonces, claro, eso fue por un lado. Y luego, qué importante cuando se empiezan a cuidar, por ejemplo, los personajes de ficción, como en el caso de Fer, de Física o Química, cuando sale esa serie yo tenía 17 años, es que identificación total con ese personaje. Un chico joven que está en el armario, que lo cuenta. Y eso fue, no solamente para mí, sino meter en las casas de tantas familias un personaje homosexual, adolescente, con sus inquietudes, con sus preocupaciones, y empezar a quitar un poco la venda de los ojos. Yo me sentí súper identificado con Fer. Y en esa etapa, ¿qué papel juega el waterpolo? Porque además te conviertes en un referente, goleador, capitán. ¿Es un refugio? ¿Por qué te metes ahí? Bueno, empezar en el deporte pues no fue prácticamente decisión mía. Mis padres me apuntaron a natación porque tenemos una casa en la playa y con piscina, y a mí siempre me ha gustado el agua, entonces para que me supiese desenvolver me apuntaron a natación, y a los 8 años pues empiezo con el waterpolo, es amor a primera vista. Y para mí el deporte siempre ha sido como mi chaleco salvavidas. Siempre ha sido el lugar donde yo, pues cuando te he contado esta fase de mi vida en la que yo no me gusto a mí mismo, no me tengo cariño, pues yo consigo ese aplauso que me niego a mí mismo a través de los demás, del cariño y el respeto de los demás. ¿Cómo?
pues siendo el mejor en el deporte, siendo el delegado en clase y el que mejores notas saca. Entonces, yo digo, me voy a querer un poquito a través de los demás para que cuando los demás me digan, ay, qué bueno eres, o qué bien estudias, o qué tal, yo sentirme un poquito querido, ¿no? Y el deporte en ese sentido se convierte en mi chaleco salvavidas. Yo, cuando me meto en el agua, me transformo y me encanta competir, me olvido de todo, pongo también el piloto automático, es decir, es como un espacio en el que me siento seguro. Pero siempre ocultando en el vestuario que eres homosexual. Claro, es que eso es como una carretera de doble dirección. Por Claro. un lado, es como mi chaleco salvavidas, pero por otro lado, es un lugar en el que por supuesto que no puedo mostrar quién soy. Cuando ya pues pasado la adolescencia, ficho por el canoe, me hago profesional del deporte, firmo mi primer contrato. Claro, yo ahí los pasitos que había dado pequeños en la adolescencia vuelvo otra vez para atrás porque digo, mi sueño es llegar a lo más alto en el deporte. A ver si no voy a poder. A ver si no voy a poder porque claro, yo tenía 18 años, compañeros de 30, 32, 28, a ver si me van a decir, yo no me cambio con un maricón. O suben al presidente y le dicen, no, es que rescinde el contrato. ¿Hubiesen pasado esas cosas? Pues a lo mejor no. Pero esos escenarios terroríficos están en nuestras cabezas porque están basados en historias que conocemos y en cosas que pasan. Y desde luego no nos sentimos seguros a la hora de dar esos pasos. En el lenguaje en el deporte es absolutamente habitual. Desde muy pequeño, no chutes como un maricón, no seas maricón, no corras como una niña. Ese tipo de vocabulario hace mucho daño y desde luego lo que no ayuda es a dar pasos a la hora de visibilizarse. ¿Te sorprendió, no sé si para bien o para mal, la reacción de tus compañeros en cuanto tú les vas? No sé si lo cuentas antes de salir públicamente del armario, no sé cómo gestionas ese momento, pero ¿cómo fue la reacción de ellos? La salida del armario fue una consecuencia de lo que yo estaba viviendo. Yo nunca he tenido referentes deportivos LGTBI. Cuando tenía 13, 14 años pensaba que no iba a poder llegar a la élite del deporte mostrando quién era, que había algo que me impedía, que me iba a impedir hacerlo. Incluso la primera búsqueda que yo hice en Google de futbolista gay o deportista gay me salió Justin Fasanu, que fue el primer futbolista que en los 90 salió del armario, que acabó quitándose la vida 8 años después. Por tanto yo dije, no, yo me tengo que callar. Entendiéndome, dándome más pasos, bueno, pues avanzando un poquito en mi vida, al final llegó a la situación en la que tengo el apoyo de mis compañeros y el apoyo de mi familia y el apoyo de mis amigos. Entonces decido, como te comentaba antes, que yo tengo la responsabilidad de dar ese paso para intentar hacer la vida de otros un poquito más fácil. Y por tanto, la reacción de mis compañeros es que ya lo sabían. Sí que me sorprendió mucho, para bien, la reacción del resto del deporte. Yo recibí mensajes cariñosos de ánimo, de enhorabuena por parte de rivales, de gente con la que incluso tampoco tenía mucho Pero trato. del waterpolo. Del mundo del waterpolo. Claro, Sí. es que quería llegar a esto, que es, ¿qué le pasa al deporte de élite en equipo? ¿Qué le pasa, yo qué sé, al fútbol, por ejemplo? Que es imposible que alguien salga del armario. Pues es que el fútbol es una dimensión completamente diferente y es otra burbuja, ¿no? Mira, O sea, se puede salir del armario en waterpolo, en rugby se puede salir Sí. del armario, pero no en fútbol. Cuanto más grande es el deporte y más mediatizado está y más masas lo siguen, más complicado es. A día de hoy, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo y soy muy pesado, pero es que es muy gráfico. De los 80, el Mitchell maricón en los estadios de fútbol. A los años 2000, el Guti maricón en los estadios de fútbol. Hasta hace 2 días que ha jugado Cristiano Ronaldo en España, el Cristiano maricón. Hay 40 años de espacio en el tiempo y los mismos comportamientos. Y además ocurre lo mismo, que es nada, es barra libre para la LGTBifobia, para la homofobia en los estadios de fútbol. A día de hoy, incluso con la ley del deporte que tenemos, que esperemos que tengamos una nueva dentro de muy poquito, ni siquiera está recogida la LGTBifobia como algo que perseguir y sancionar. En la Eurocopa del año pasado se quería sancionar antes un brazalete color arcoiris que a todo un estadio gritando maricón. Ayer salió el embajador del Mundial de Qatar diciendo que la homosexualidad es una desviación mental. ¿Tú piensas de verdad, Ángels, que eso genera un espacio para que un futbolista... Es que aunque tenga el apoyo de sus compañeros, Sí. yo si me tuviese que enfrentar a 40.000 o 50.000 personas cada sábado el resto de mi carrera llamándome maricón de manera impune... A lo es que mejor te lo hubieras planteado. Claro, efectivamente. Víctor Gutiérrez, balón amarillo, bandera arcoiris, como él dice, una herramienta de alguien que no tuvo referentes en su momento y que quiere que los chavales que puedan estar viviendo lo mismo que él vivió en su momento, pues encuentren estos referentes y además en alguien del deporte de élite. Víctor, muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Un beso.